Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Bien, pues ya estamos de regreso. Venture Capital es un tipo de financiamiento que se define por su nombre. Es un capital de riesgo que consiste en financiar empresas incipientes en una fase de crecimiento donde existe un alto porcentaje de incertidumbre, riesgo, pero con un elevado potencial además de crecimiento y por supuesto de retorno a la inversión, aunque muchas de estas empresas fracasan y solo unas pocas tienen éxito. Entonces, de ahí la importancia de poder apoyarlas en el momento preciso y entender, por cierto, y sentir cuando una empresa tiene proyecciones importantes. ¿Cuál es el panorama del Venture Capital en nuestro país? Lo conversamos a esta hora con nuestro columnista de hoy, Pablo Zamora, presidente ejecutivo de Fundación Chile, bioquímico y doctorado en biotecnología de la USACH, cofundador de Not Company. ¿Cómo estás, Pablo? Una vez más, gusto de saludarte. Hola, Mirna, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿te gustó la música? Estabas escuchando, ¿no? Partimos con una buena música. Sí, partiste con una buena música. Excelente, Donna Summer, ¿eh? Insuperable. Bueno, partamos entonces porque te quiero preguntar, hace 2 semanas hablamos de Chile, del Chile Global Ventures, ¿no es cierto?, para introducir este tema del Venture Capital. Entonces me gustaría que entremos más en detalle, ¿en qué consiste exactamente, de qué hablamos cuando hablamos de Venture Capital? Mira, básicamente es un tipo de inversión. Bueno, para recordar a la audiencia, Chile Global Ventures es la unidad de inversiones o creación de ecosistemas de innovación de Fundación Chile. Y cuando tú vas en un ciclo de financiamiento, tú tienes diferentes etapas de financiamiento. Y hay un tipo de financiamiento que tiene mucho riesgo, que es donde hay todavía un porcentaje alto de incertidumbre, que las compañías por lo general están bajo con un valor de neto, ¿verdad? Y valorización de la compañía bastante baja. Y los primeros que invierten por lo general son las platas personales o las platas de las personas más cercanas, y a medida que la compañía va creciendo pasa por diferentes ciclos de financiamiento. Y hay un tipo de financiamiento que se llama el financiamiento de tipo Venture Capital o inversión de riesgo. Claro. Y esa inversión de riesgo básicamente son gente que maneja dinero, por lo general de terceros, ¿verdad?, que deciden hacer apuestas en empresas que tengan alguna tecnología que ellos les permite vislumbrar un múltiplo de la inversión y que por lo general esas compañías en ese momento no son bancarizables. Muchas de estas compañías no tienen ventas, por lo tanto no podrían ir a la banca y pedir un crédito y asumir deuda, sino que la única forma de sortear este gap de financiamiento, donde la compañía está creciendo, preparándose a ir al mercado, pero aún no está en el mercado o aún no tiene los números azules que le permiten ir a la banca tradicional, se hace asesorar y por lo general terminan invirtiendo fondos de capital de riesgo. Entonces es un tipo de financiamiento que hacen algunas entidades, ¿verdad?, que lo que hacen es cubrir financieramente con un riesgo asumido, ¿verdad?, porque esa compañía todavía no llega al mercado y no necesariamente va a ser exitosa, la brecha de financiamiento de esa etapa de la compañía. Ya hay inversionistas de riesgo de diferentes perfiles y podemos ahondar en eso. Claro, es que eso quiero entender porque, mira, lo primero es, ¿qué empresas son estas las que están dispuestas a perder plata incluso, si es que acaso el ojo les falla? Porque acá no es solo que les tinque, oye, este parece ser un proyecto interesante, me imagino que hay todo un punto ahí de estudio del proyecto en cuestión, claro. ¿Sí o no? Por lo general le llamamos fondos de capital de riesgo y están constituidos por personas que son especialistas en temas financieros, pero además muchas de ellas se tienen que vestir de capacidades externas como asesores que le permiten entender la tecnología, entender muy bien el modelo de negocio, y muchas veces estos mismos inversionistas, para garantizar de cierta medida que las compañías vayan en la dirección correcta, piden asientos en los directorios o en los consejos asesores de las empresas para velar que su inversión vaya por el buen camino y no se desvíe, no termine usándose en cosas indebidas. Entonces, estos perfiles son gente que maneja inversiones no tradicionales. No es lo mismo invertir en una empresa que está desarrollando, por ejemplo, cannabinoides para exportación que invertir en un bien inmueble, ¿verdad? Invertir en un edificio, en comprar departamentos para arriendo, es mucho más tradicional y el margen es mucho más acotado, pero es un negocio mucho más seguro. Y invertir en una empresa que va a desarrollar, por ejemplo, el sustituto del cuero o, por ejemplo, carne alternativa, hay una brecha todavía muy importante que cubrir. Sin embargo, esas inversiones en esa etapa presentan alto riesgo, pero muchas de estas compañías tienen un alto crecimiento, un crecimiento exponencial, y los dividendos derivados de esa inversión pueden ser mucho más multiplicadores que lo que tú haces invirtiendo, comprándote un departamento. Entonces ahí está el trade-off, la compensación de beneficio respecto a yo asumo un riesgo, pero
probablemente si me va bien, me va a ir mucho mejor que si voy en una inversión tradicional. Y el perfil del inversionista es el que tiene que cambiar acá. Pablo, pero ¿cuál es en general la experiencia, suponte tú, de 10 venture capitals? ¿Cuántos prosperan, cuántos se fracasan, en fin? Mira, por lo general, el número más conservador es que tú, si haces 10 inversiones y yo soy un fondo, imagínate, somos tú, Mirna Venture, tú tienes tu fondo de inversión y tienes un comité de expertos que te ayuda a hacer las inversiones. Por lo general, de 10 compañías puede haber 2 exitosas o una que pague el portafolio completo de las 10 inversiones. Entonces tú estás dispuesto a perder, estás dispuesto a perder 8 veces, pero por lo general la ficha que invierte puede pagar el portafolio completo. Qué por lo interesante. tanto, sí, es un gambling muy hábil, porque tú tienes que ser inteligente para no perder la plata, Sí, pero al mismo tiempo, si tú tienes capacidades, hoy día, antes lo que buscaban los emprendedores era plata, y hoy día hay mucha plata circulando, más plata de la que realmente se está alocando, ¿verdad? Más plata que la plata que llega a ponerse en las compañías. Por lo tanto, uno lo que anda buscando es plata, pero al mismo tiempo asesoría y conducción para que la plata que se invierta se utilice de la mejor manera. Entonces, le llamamos eso el smart money, ¿verdad? Yo ando buscando recursos, pero estos recursos tienen que traer algo más que solo la plata, porque si es por plata voy a pedirle a un jeque árabe que no tiene ninguna condescendencia con el medio ambiente, y esa no es la plata, por ejemplo, que yo particularmente querría, o pedírsela a alguien que hace cosas con petróleo, que yo tampoco lo haría, ¿cachai? Entonces uno muchas veces tiene que buscar principios valóricos, búsqueda de plata y búsqueda de capacidad en el otro lado de la mesa para que te aporten valor a la creación de la compañía y para que el éxito de la compañía sea lo más temprano. Y te quiero hablar acá de 2 cosas. Sí, acuérdate que las compañías tienen diferentes modelos, ¿verdad? Por lo general, una compañía está constituida de acciones. Tú tienes cierto número de acciones. Entonces, cuando entra un venture capital, por lo general, lo que haces tú es que tienes nuevas acciones para la compañía y los creamos accionistas. Imagínate que tenemos en esta compañía nueva, en una compañía que se llama Mirna Zamora S.p.A., Mirna tiene el 50% y yo tengo el 50%. Y cuando traemos a un inversionista, por lo general el inversionista va a tener ahora un 25%. Por lo tanto, tú, Mirna, te diluyes 25% y yo me diluyo 25%. Eso quiere decir que a medida que vayan entrando más inversionistas, mi participación como fundador y tu participación como fundadora se va reduciendo. Y por un lado perdemos el fondo, la torta era de 100, ahora la torta es de 300, pero yo tengo menos porcentaje y una torta más grande, ¿verdad? Claro, y con un 25% que vale más, que puede valer más, pues. Claro, o sea, prefiero yo tener el 100% de 1.000 pesos o tener el 1% de 1 billón de pesos. Obviamente prefiero tener el 1% de 1 billón. Pero además, lo que ocurre acá es que hay que ser muy cuidadoso con el levantamiento de capital, porque obviamente te puede tocar un inversionista que no comulgue para nada con cómo tú llevas la compañía, y a medida que ellos van tomando participación, también van tomando control. Porque muchas veces los tipos de acciones que emanan las compañías son distintas para el inversionista que distintas para los fundadores. El inversionista dice, mira, yo estoy asumiendo un riesgo financiero mucho mayor que el tuyo, tú tenías la idea, tenías el tiempo, pero la plata la pongo yo. Por lo tanto, mis condiciones de entrada van a ser distintas a las tuyas. Por lo tanto, si la compañía se tiene que vender para yo recuperar mi plata, muchas veces la decisión pasa por mí como inversionista y no de Zamora y Schindler por otro lado. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo escoger las inversiones, a quién pedirle la plata, cuándo pedir la plata, no pedir más plata de lo que es necesario porque pierden más control al fin de cuentas, y hay hay como una especie de ingeniería de la inversión, de que tú tienes que ponderar un montón de atributos y la gente cree que es puro levantar plata y asumir que la compañía va a seguir creciendo, pero hay que tomar en consideración muchos aspectos. Hay inversionistas, por ejemplo, yo estaba justo hablando con un amigo que es inversionista ahora, un inversionista con una de mis compañías, la compañía que yo me relaciono, le hizo firmar hace un año un documento diciéndole que le iba a entregar la plata, y mientras tanto no podía levantar plata con nadie más. Pasó un año y el jueves pasado supimos que la plata no la tenían. Y la compañía está a punto de quebrar porque había obligado en ese contrato a no levantar más plata porque ellos eran los únicos que podían poner plata a esa condición, y después de un año de conversaciones dijeron, en realidad la plata no la tenemos. Disculpen, no. ¿Okay? Claro que y eso sí. hace que una compañía que hoy día son 45 personas, si es que no levantamos plata de aquí al marzo del próximo año, desaparece. Pero Y claro. las inversiones desaparecen, los equipos desaparecen, ¿cachai? No, por eso Entonces, te digo que entiendo lo que tú estás es señalando. muy serio el tema. Sí, déjame contarles a nuestros auditores que estamos conversando con Pablo Zamora, presidente ejecutivo de Fundación Chile, cofundador de Not Company. Pablo, ¿todas las startups pueden o son susceptibles de recibir uno de estos fondos? ¿Qué características deben tener? Mira, muchas características. O sea, todos en el papel son todos elegibles, más hay muchas compañías y muchos fundadores que nunca terminan convenciendo a nadie.
yo invierto también, yo también soy inversionista ángel, ¿verdad? Ya. Yo soy inversionista ángel, quiere decir que vengo en la etapa imagínate que está la etapa idea, está la etapa semilla, está la etapa startup, está la etapa scale-up, y a medida que tú vas creciendo, la compañía vale más plata, y yo, como tengo un patrimonio bastante discreto, puedo entrar cuando la compañía es muy, muy, muy pequeña. Entonces yo casi siempre apuesto a ideas o compañías recién constituidas, ¿verdad? Claro. Y cuando me queda grande a mí, dice, mira, nosotros vamos a entrar y la valorización son $5 millones y vamos a vender $2 millones. Yo, ahí, nada que hacer, pues yo digo, ya, paso, sigo. Así que, entonces viene otra compañía con otros volúmenes, yo puedo entrar y participar con los otros conversores que hay. La gracia es que para que tú seas invertido tienes que tener una serie de condiciones, ¿verdad? Primero, que la compañía tiene que estar bien constituida, que lo que le llamamos el cap table, ¿verdad? Que es como la distribución accionaria esté ordenada. Muchas veces, al principio la gente no tenía fondo, entonces le empezó a repartir acciones a medio mundo, y tú tenías 30 inversionistas que pusieron entre todos $2 millones de pesos, y cuando entra un inversionista de riesgo, tiene que analizar las 30 compañías o las 30 personas para certificar que ninguna de ellas viene de lavado de activos, que ninguna está ligada a narcotráfico. Entonces, lo que te piden es que, por ejemplo, que tu cap table esté ordenado, que tengáis un inversionista, y para eso lo que se hace, por ejemplo, es sindicar a los inversionistas que todos estos 30 pelagatos que estábamos dando vuelta, vamos a tener que generar un vehículo de inversión y no 30 individuales para simplificarle la vida al inversionista siguiente. Y después del inversionista de riesgo, por ejemplo, de la serie A, viene uno de serie B, otro de serie C, otro de serie B, y cada uno es de distinto riesgo, y cada uno tiene un piso mínimo de aporte de recursos. Es bien lindo el modelo, al final cuando te contan, esta cuestión la aprendí de la vida, porque yo recuerdo que soy bioquímico, ¿cachai? Claro, pero bueno, tienes que tener tus talentos en ese sentido, porque son talentos que se tienen. No sé si solo se aprende esto. Yo creo que sí, también. No, yo creo que la experiencia vivencial es lo más valioso. Bueno, para terminar tu pregunta, ¿quiénes son elegibles? Exacto. Creo yo, por ejemplo, esto es mi posición. Primero, personas que tengan ordenada su cap table. Segundo, que sea una idea completamente innovadora y que aporte al estado de valor. Para mí, si es que hay una compañía que me presenta, no sé, con proceso de optimización que pasa de 4 segundos de pago a 3 segundos de pago, para mí no me interesa eso. Yo, como mi tesis de inversiones, que tengan sostenibilidad, que mejoren la calidad de vida de las personas, que sean de escala global y que eventualmente tengan una tecnología que sea propietaria y que les dé una ventaja competitiva en el mercado una vez que lleguen. Si cumple con esas condiciones, ¿sí? Yo me puedo sentar a mirar esa compañía. Y eso, disculpa, Mina, y eso se llama la tesis de inversión. Hay diferentes, por ejemplo, fondos que dicen, yo solo voy a invertir en temas que tienen que ver con adaptación a cambio climático. Otros, por ejemplo, dicen, yo solamente voy a invertir en fundadoras mujeres. Claro. Otro fondo de inversión dice, solo voy a invertir en Latinoamérica, independiente de lo que hagan. ¿Cachai? Y así uno va prospectando. No sé si lo planteaste, Pablo, pero ¿en qué etapa de desarrollo debe estar una startup para poder recibir algún tipo de inversión de esta naturaleza? Mira, particularmente inversiones de riesgo, creo yo, desde de nuevo, hacer como un poco la disección del camino. Acuérdate que los primeros, como by the book, se llaman los triple F, inversionistas triple F, que se llaman Friends, Family and Fools. O sea, tus amigos, tus personas cercanas y tontos que creen en ti, que no tienen ni una certeza. Eso entra al principio. Después, por lo general, entran fondos de personas de algo de patrimonio, que son los inversionistas ángeles. Después viene, por ejemplo, fondos ligados a familias que administran patrimonio, que se llaman los family office, ¿verdad? No sé, tú hiciste una fortuna y tenías un family office que se llama Schindler. Y hay un grupo de tu familia que se encarga de manejar el patrimonio de la familia e invertir, por ejemplo, en temas de riesgo, pero no es un fondo propiamente tal, es plata propia, sigue siendo plata propia, no plata de terceros. Exacto. Y después tienen los fondos de inversión de riesgo, ya que por lo general tienen los limited partners, que son los que aportan la plata, y los managing partners, que son los que manejan la plata, ¿verdad? Y ahí, en esa etapa, dependiendo del rubro de la compañía, entran, por ejemplo, ya en Chile, un venture capital, quizás hay harto escuchando, pero van desde los $300,000, $200,000, hasta, por lo general, $10 millones en Chile, hasta este segmento. Quiere decir que si tú, por ejemplo, si tu compañía vale $500,000 y tú levantas $500,000 de financiamiento, tú te quedas fuera de la compañía, porque el 100% de las acciones se las vendiste a un inversionista. Entonces, por lo general, lo que uno hace es valorizar la empresa y no dar más allá del 20 al 25% del valor de la empresa en acciones por cada ronda. ¿Cachai? O sea, si mi empresa vale $750,000 y yo voy a levantar $250,000, eso quiere decir que el 25% yo lo doné y ahora mi compañía vale $1 millón post aporte de capital. Ya, pero también pasa como tú estás planteando que alguien diga, mira, sabes que en realidad me conviene porque vendo todo.
Claro, pero si vendís todo, Se acabó tu sueño. Es muy difícil que tú hagas liquidez si quieres una compañía tan chica. O sea, Claro. te ponen la plata, pero no te van a dejar salir, porque en el fondo ellos van a invertir porque estás tú. Entonces tú te quedas esclavizado en la compañía trabajando para otro dueño. Esa sería la peor idea del mundo. Nada que ver, claro. Oye, qué cantidad de cosas hay que aprender en esto. Ahora, este ecosistema de Chile Global Ventures, ¿cómo ha impactado a las startups y a las scale-ups chilenas, Pablo? Y aprovecho para preguntarte la diferencia entre startup y scale-up, que es bueno también hacer el distingo. Sí, las startups son por lo general las compañías. Esto es una definición propia que yo tengo, pero las startups para mí son las compañías, a diferencia de las MIPYMES. Tú puedes tener una MIPYME que sea startup, pero no todas las MIPYMES van a ser, de algún modo, van a seguir la misma trayectoria. Ya. Para mí las startups son compañías que tienen un componente tecnológico, científico detrás, y que la probabilidad de esos resultados les permite tener una escala y un impacto global. Son compañías que nacen con propósito de crecer mucho. O sea, por ejemplo, si yo hago una compañía de empanadas, y todo el mundo puede hacer empanadas, muy probable no llegue a una etapa de consolidación de mercados globales haciendo empanadas. Pero si yo desarrollo, por ejemplo, un nuevo método para hacer el relleno de cualquier masa con una tecnología ingenieril propietaria, yo podría hacer que esa empresa que trabaja en el rubro de las empanadas termine siendo una empresa que se lista en bolsa, por ingeniería. Claro. Y la scale-up es la etapa cuando las startups están en crecimiento sostenido por una serie de años y con ciertos parámetros. Entonces, ¿una startup puede tener un negocio escalable? Sí. ¿Puede ser tener tecnología propietaria? Sí. ¿Está creciendo todos los años, 2 veces al año? No, entonces no se convierte en un scale-up. Y scale-up es como la etapa siguiente a la consolidación, ¿verdad? Entonces cuando pasa la etapa de crecimiento sostenido en el tiempo, se llama scale-up. Cuando no está en la etapa de crecimiento sostenido, se llama todavía startup. Entonces el primero se llama startup y el segundo se llama scale-up. Claro. Y por ejemplo, para scale-up hay otro tipo de fondos, y cuando la compañía ya está consolidada, hay otro tipo de fondos. Y cada vez menos riesgo, porque la compañía, imagínate que una startup todavía muchas veces no está en el mercado, la scale-up ya está en el mercado, por lo tanto el riesgo es mucho menor, pero ya vale mucho más plata. Por lo tanto hay fondos que le dicen, ya, yo entro cuando tú estés en el mercado y tengáis el 13%, el 15% de la participación del mercado. Ahí yo recién mi tesis de inversión me permite estar contigo. Entonces la gente paga mucho más plata, pero no se come ningún riesgo. ¿Cachai? Exactamente. Hace un tiempo, Pablo, conversábamos con Rocktrack, que es una pyme de logística que ahora va a ser adquirida por Libigas. O sea, es bien interesante porque partieron con muy pocos, con poco capital, con poca gente trabajando y empezaron a crecer. Bueno, ¿es un caso que va fuera de la norma, dirías tú? Porque ellos no tuvieron, no tuvieron financiamiento de Venture Capital. Muchos de estos eventos de M&A, que son los Merchant Acquisition, de la compra o la fusión de compañías, ocurren en Chile y uno no se entera, porque no hay donde no necesariamente se publican. Pero lo otro, este modelo de compañías que requieren de Venture Capital no es el único modelo, por eso al principio yo hablaba de diferentes modelos. Tú puedes crecer orgánicamente, tú puedes tener una compañía, por ejemplo, unos amigos míos que son unos secos, y les está yendo súper bien, que se llaman Cura Biotech, que desarrollan básicamente drogas para detección de doping en deportistas. No han nunca levantado un fondo de inversión, nunca se han ido al Venture Capital, y la compañía ya tiene 80 personas o 60 personas, porque ellos desarrollan un modelo de venta, donde la venta la reinvierten, la venta la reinvierten, por lo tanto van creciendo orgánicamente como un negocio tradicional. Entonces, si ellos quieren pasar a ser 50 personas, a ser 500 personas y a estar en todos los mercados, en vez de estar en solo 2 mercados, deberían probablemente ir a Venture Capital, porque la plata que incorpora el Venture Capital le permite la aceleración y el crecimiento de la compañía independiente de la velocidad y el volumen de las ventas. Entonces, por eso se asume ese riesgo y uno pierde participación, porque dice, si yo quiero estar, mira, hay 3 compañías en el mundo que están haciendo lo mismo que yo, y mis ventas no me van a llegar a ser el número 1 en mercados globales. ¿Cómo salgo a abrir Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón y China? Si no es con plata, si no es vendiendo parte de mi participación por recursos. Entonces ahí uno va al inversionista a riesgo, se hace un aporte y con ese yo me pego un salto cuántico en el fondo para adelante de querer llegar a más mercados, contratar más personas, etcétera. Entonces hay modelos y modelos para las compañías. Hay modelos que las compañías hacen pocas ventas, inmediatamente se bancarizan para no diluirse los fundadores, para no perder participación accionaria y asumen deuda bancaria. Hay otros que lo hacen con bootstrapping, que es el crecimiento orgánico por venta. Hay otros que lo hacen a través de Venture Capital, etcétera, etcétera.
Bueno, realmente un temazo, Pablo, como siempre, súper contenta de que hayas venido a nuestro programa de hoy. Y bueno, decirte que vamos a estar conversando de miles de temas más. Pablo Zamora, presidente ejecutivo de Fundación Chile, bioquímico, doctorado en biotecnología, cofundador de Not Company. Nos reencontramos en un par de semanas, ¿te parece? Vale, Mirna. Un abrazo. Que estés muy bien, cuídate mucho. Chao, chao. Chao.